Diana Bernal, experta en todos estos temas. Querida Diana, pues ¿cómo ves la propuesta? Cuéntanos, buen día. Hola, mi querido Luis, pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema, porque la verdad hay mucha confusión por ambas partes, y yo creo que el que sufre es el público, la gente, y sobre todo aquellos que ya están pensionados o están a punto de pensionarse. Sobre esta iniciativa que hoy se dictamina en comisiones, cabe decir, quisiera decir de entrada, que hay que distinguir entre la reforma propuesta por diputados de Morena, por un lado, y que ha sido defendida por el presidente en su tribuna mañanera, y por otro lado, de la mercadotecnia con la que tratan de vender la reforma. La reforma consiste simplemente, como lo acaban de informar en MBS, en tu programa, en transferir de manera automática los recursos de las AFORES si los trabajadores que cumplen 70 años, en el caso del Seguro Social, están inactivos en ese momento. Es decir, no tienen una relación de trabajo registrada ante el Seguro Social y por tanto no están cotizando a su Afore. Esa es la reforma, ahorita la vamos a criticar. Pero ¿cuál es la mercadotecnia, Luis? ¿Qué es lo que a mí me espanta? La mercadotecnia, y que el presidente ha sido ahí pionero en lanzarla, es que gracias a esto todos los trabajadores que se jubilen van a alcanzar pensiones del 100% de su salario, siempre que este salario no exceda del promedio de salario del Seguro Social, que es de aproximadamente 16,700 pesos. Bueno, esta segunda parte no es verídico, por lo menos tiene muchas salvedades. ¿Qué es lo que dice el nuevo texto que ahora se quiere dictaminar en comisiones? Sí, reitera que el derecho de los trabajadores, porque estaba muy preocupado el dirigente del PRI, tanto de los trabajadores como de sus beneficiarios, si el trabajador ya murió, son total y absolutamente imprescriptibles. Esto ya venía regulado y actualmente ya también está regulado que el IMSS podrá solicitar a las AFORES que todas aquellas cuentas que tengan más de 10 años de inactividad, o sea, de que el trabajador no las haya reclamado ni estén activas, se pueden transferir al seguro. Para eso el Seguro Social tiene que pedirle la cuenta a la AFORE. Sin embargo, ahora lo que se pretende, dice la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que solo se han transferido 1,500 millones y que son 40,000 millones. Sin embargo, pues es el seguro el que no ha hecho la solicitud, porque eso es lo que prevé la ley actualmente. ¿El cambio cuál es? Que ahora el traspaso de todos estos recursos va a ser automático. Ejemplo, en cuanto la trabajadora María López cumpla 70 años y no esté trabajando, no esté dada de alta en el Seguro Social, de manera automática y de inmediato deberá transferir la AFORE a este nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar todo el dinero de esa cuenta sin necesidad pues ni de resolución judicial ni que del seguro se lo pida, y deberá notificar desde luego de esto al seguro. Supuestamente todos estos recursos van a ir a un fondo que aún no se ha creado y que todavía no están sus reglas de operación, como decían, ni el comité técnico ni nada, pero que dicen que va a ser un fondo de pensiones que va a ser administrado, más bien va a ser el fideicomisario, va a ser el Banco de México, o sea, Banjico. Entonces, ¿de dónde viene esto, Luis? Pues ya lo habíamos platicado. Esto no es más que iniciativas anticipadas y obsequiosas con fines electorales para la reforma que el presidente López Obrador, y que tú y yo comentamos en este espacio, propuso desde el 5 de febrero, donde propone que se reforme la Constitución para que se establezca a nivel constitucional que los trabajadores se van a jubilar o pensionar con el salario que están percibiendo al momento del retiro, y que esta pensión nunca será menor y máximo como tope será hasta de 16,800 pesos. Allí en esa iniciativa es donde López Obrador proponía ya crear el fondo de pensiones, decía que el gobierno iba a aportar 60,000 millones de pesos, sacan pellizquitos de aquí y de acá. Por ejemplo, dice la secretaria de Gobernación que de las ganancias, 1% de las utilidades que generen el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, que de esa parte también se va a llevar a este fondo de pensiones, porque será un fondo semilla. Entonces, esa es la reforma, pero si me permites, Luis, es totalmente falso y populista que esta reforma
como lo ofrece el propio diputado Mier en la red X, los trabajadores, por favor, esto es importantísimo, no van a contar con una pensión mayor. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay ninguna reforma que disponga que si yo, por ejemplo, me jubilo, digamos en junio, en agosto, aprobada esta reforma, voy a tener derecho a recibir el salario último que tenía, por ejemplo, si ganaba 12,000 pesos. Entonces, eso es totalmente falso. ¿Por qué no lo van a recibir? Porque no hay ninguna disposición que lo establezca. Lo único que están haciendo, con todo respeto, es como una pantalla. Quito este dinero de las AFORES, que son 40,000 milloncitos, y a cambio de eso te prometo que te voy a pensionar con tu último salario, pero no acompaño la reforma donde se establezca ya el derecho del trabajador para recibir eso, lo cual ni siquiera necesitaría una modificación constitucional. Además, no se puede hacer una reforma sin cálculos actuariales financieros, los cuales no existen. A lo mejor ahorita el gobierno con ese dinerito y otro que consiga, pues les podría, si hace la reforma, empezar a pagar el sueldo con el cual se pensionen, pero tiene que pensar en la expectativa de vida, que ahorita para las personas de 60 o 65 años puede ser de hasta 30 o 35 años. Entonces no nada más tiene que pagarlo, digamos, en los próximos años, sino en todos los años que vienen por delante. Y como yo quisiera, por mi parte, cerrar con esto, si quienes nos están escuchando son trabajadores pensionados, trabajadoras, ya sea por la ley del 73 o por la ley del 97, no van a obtener un centavo de aumento. Si tú ya estás en tu proceso de pensionarte y para eso te diste de baja, tampoco vas a obtener más que lo que la ley dispone actualmente, Luis, que es la pensión mínima garantizada, que por lo menos tiene que ser de un salario mínimo que es de un poquito menos de 8,500 pesos. Bueno, pues ahí está, y creo que esto es importante, no viene ningún incremento absolutamente de nada, es un asunto de buenas voluntades a final de cuentas, y un asunto a lo mejor para pues tapar un poquito la bronca que se viene, ¿no? Para salir del paso hacia los siguientes años de un asunto que seguramente pues va a explotar en la cara a los siguientes gobiernos. O sea, el tema de pensiones es un verdadero problema, no solo en México, en el planeta, Diana. Sí, es un déficit terrible y no se puede simplemente decir, voy a agarrar este dinero porque te voy a dar una muy buena pensión, cuando ni siquiera has hecho una reforma legal donde aparezca que efectivamente vas a tener derecho a una mejor pensión. O sea, es simplemente un pretexto hasta el momento, para tomar unos fondos de inmediato, pues que representan un dinero más para el gobierno. Ya estaremos analizándolo con mayor profundidad, a ver qué pasa hoy en comisiones y mañana o pasado en el Pleno, en el Congreso. Te mando un abrazo, Diana Bernal, y para muchas dudas que están surgiendo en tus redes. Sí, por favor, en X, en @DianaBernal1 y en LinkedIn, allí contesto todas las dudas de tu auditorio con muchísimo gusto. Gracias, es Diana Bernal.